Hola a todos, ¿cómo estáis? La lección de hoy es sobre la fonética. ¿Qué es la fonética? La fonética es la rama de la lingüística que estudia los sonidos físicos del discurso humano. Ahora vemos las diferencias y las similitudes entre el sistema fonético español y el sistema fonético italiano. Hablamos del sistema consonántico. La letra B en español se pronuncia B en posición inicial, como en el caso de beso. Se pronuncia B en posición intervocálica, como en el caso de abierto, y antes de una consonante, como en el caso de libro. En italiano, la letra se pronuncia B, siempre, en todos los casos. Por ejemplo, base, amabile, base, amabile. La letra C en español se pronuncia K cuando se encuentra delante de la A, la O y la U. Carro, cosa. En los grupos de letras chi, que es quinto, se pronuncia F cuando se encuentra la Z delante de las vocales, zapato, zorro, y cuando la C está delante de la I y la E, como en el caso de cerrado y 5. En italiano, la letra es la C y se pronuncia K cuando está delante de la A, la O y la U, como en el español. Cane, corsa, cuore. Pero cuando la letra C está delante de la I y la E, se pronuncia ch, como en el caso de cena, cibo. En español, este sonido corresponde a la letra ch. Noche, chiste. La D en español se pronuncia D en posición inicial, como en día, después de una consonante, como en panda, y después de L o N. Tiene una pronuncia menos fuerte en posición intervocálica, después de consonante en posición final. En italiano, la letra D se pronuncia siempre D, como en el caso de diario, perdere, caldo. La F española, como en fiesta, tiene la misma pronuncia en italiano. F, festa. La letra G en español tiene la pronuncia G cuando está delante de la A, la O y la U, en posición inicial, como gato, gusto. En los grupos de letra G, G, guía, guerra, tiene una pronuncia menos fuerte en posición intervocálica, como agua, y después de consonante que no interrumpe el flujo del aire, como por ejemplo en ángulo, y en posición final de sílaba. Se pronuncia G cuando la G está delante de la E y la I, como en género, jiba. Tiene la misma pronuncia cuando está la J delante de la A, la O y la U. Jamón, J, Julio. En italiano, la letra es la G y se pronuncia G cuando está delante de la A, O, U. Gatto, gobba, gustare. Se pronuncia G cuando la letra está delante de la I y la E. Gioco, gelo. La J en español, que se pronuncia cuando la G está delante de la E y la I y la J delante de la A, la O y la U, no se encuentra en italiano. La iota es rara. Podemos encontrarla
en nombres de persona como Jacopo o nombres de ciudad como Jesi. La letra K en español pronuncia la K se encuentra en los grupos de letras C más A o U. En italiano corresponde a la letra K, que encontramos en palabras como karate. La letra L española se pronuncia L, lado. En italiano tiene la misma pronuncia, pero el nombre de la letra es L. La pronuncia de la L es más fuerte. Lato. L. La doble L en español tiene una pronuncia diferente del italiano. L. En italiano este sonido, este grupo de letras, no ha una letra correspondiente, sino un grupo de letras. G, L más I. Por ejemplo, Eli, aglio. La letra M en español se pronuncia M. En italiano tiene la misma pronuncia, M, pero la letra es la M, como mare. El mismo caso encontramos en N, la letra N en español, que en italiano se pronuncia en la misma manera. Nobile. La letra N en italiano se pronuncia N y no se utiliza en unión con P y B. La letra española ñ, niño, no tiene una letra correspondiente en italiano, sino un grupo de letras, G, N, más vocal. La P en español se pronuncia P. En los grupos de letras como P, S, P, N es muda. Psicología. En unión con la T, el sonido parece similar a la B, apto. La letra P en unión con la T más C y S casi no se pronuncia, como en el caso de eclipse. En italiano tiene la misma pronuncia en todos los casos, como en posición inicial en la palabra padre, y en posición intervocálica, como en el caso de la palabra aperto. La letra español Q se pronuncia K, como en el caso de queso. En italiano tiene la misma pronuncia y se encuentra siempre con la U y otra vocal. Por ejemplo, cuando, questo. En unión, el grupo de letras C, Q, U más vocal tiene una pronuncia más fuerte. Por ejemplo, aqua. La R española en palabra, por ejemplo, como cara, es más fuerte en posición inicial de palabra. Por ejemplo, ramo. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo es doble? Por ejemplo, en carro. La letra italiana R, como la palabra rosa, es menos fuerte en posición intervocálica. Por ejemplo, parco, que es diferente de rosa. Parco, rosa. La S española es sorda en palabras como salsero. Es sonora en palabras como mismo. La
S española es la S italiana. Tiene sonido sordo en posición inicial seguida de una vocal. Por ejemplo, senza, senza. En posición inicial seguida de una consonante sorda. Spesso, spesso. Y con todas las consonantes, como en el caso de la palabra arso. Es sorda también con consonante sorda. Aspettare, aspettare. Y en el grupo de dos S. Passo. La S italiana es sonora cuando está en unión con consonante sonora, sbattere, y cuando está en posición intervocálica. La T española, como tú, en final de sílaba es casi similar a la D. En italiano tiene la misma pronuncia en todas las posiciones, en todos los casos, y corresponde a la letra T, T, tavolo. La V se pronuncia española, la V española se pronuncia B en posición inicial y V en posición intervocálica y después de una consonante. La V española tiene su correspondiente en italiano con la V, viso, viso. La W tiene la misma pronuncia de la V. En italiano se llama W, y se encuentra con la letra W en palabras de origen inglés. Se pronuncia V en palabras de origen alemana. La X se pronuncia X en sonido doble, como en taxi. Se pronuncia S con consonante cuando, por ejemplo, en las palabras extranjero o xilófono. En italiano, la letra X es X y se pronuncia siempre con X, X, taxi, xilófono. La Z es un sonido sonoro, Z, zapato. En italiano corresponde a Z, que es sorda en palabras como alzare, zio. Z es sonora, Z, en sufijos que terminan en izzare, organizzare, y seguida de dos vocales, excepto en zio. Por ejemplo, zaino. Es sonora también en posición intervocálica simple. Es fuerte en posición intervocálica doble y en los grupos vocal más, zione, zioni, zia, zio, zia. Aczione, grazie. Ahora hablamos del sistema vocálico. El sistema vocálico es similar en italiano y en español. A, E, sonido abierto, E, sonido cerrado, I, vocal y semivocal, O, sonido abierto, O, sonido cerrado, U, que es vocal y semivocal. Hablamos de los ejemplos. En italiano, A, E, como en la palabra pesca. E
en la palabra pane. Ho abierto cosa. Sonido cerrado o rosso. Aquí termina esta lección, que es muy importante sobre la fonética. En un primer momento puede ser un poquito difícil, pero es suficiente un poquito de práctica. Por ejemplo, puedo aconsejar escuchar música. La música italiana sirve de manera particular para conocer los sonidos, y después de esta lección puede ser más claro. Y terminada la lección, hasta pronto, ciao a tutti, buon studio.